¿Por qué la Virgen María es la única opción para operar con los musulmanes? El problema musulmán es tan grande y extendido a través de la historia que no admite soluciones humanas. No está funcionando que los musulmanes pacíficos combatan a los violentos, porque en definitiva el Corán los habilita para ello. La única forma posible es la conversión que ya previó el cielo a través de la Virgen María. El problema con los musulmanes no se arregla extirpando a los grupos terroristas como el ISIS o Al-Qaeda, porque la doctrina islámica entera, la profesada aún por los llamados pacíficos, sustenta la conversión en base a la fuerza. Países islámicos enteros que no son terroristas aplican la ley sharia a los cristianos. Los consideran ciudadanos de segunda categoría, que deben pagar un impuesto para profesar su fe. Un musulmán que se haga cristiano será condenado a muerte, y cualquier crítica al Islam es pagada con cárcel, castigo físico y hasta con la vida. Su escatología supone que al final de los tiempos vendrá Isa, que es Jesucristo, a convertir a los cristianos por la espada. Estamos enteramente en manos de la Virgen de Fátima, porque no es casualidad que María se aparece en una pequeña ciudad que tenía el nombre de la hija de Mahoma. De hecho, los musulmanes tienen a nuestra Santísima Madre María en alta estima. Fulton Sheen revela lo que es Fátima para los musulmanes. Fulton Sheen, en su libro El primer amor del mundo, dice: el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene muchos pasajes relativos a la Santísima Virgen. En primer lugar, el Corán cree en su Inmaculada Concepción, así como en su nacimiento virginal. El Corán también tiene versos sobre la Anunciación, la Visitación y la Natividad. Ángeles son representados, acompañando a la Santísima Madre y diciendo: «Oh María, Dios te ha escogido y purificado, y elegido por encima de todas las mujeres de la tierra». En el capítulo 19 del Corán hay 41 versos sobre Jesús y María. Existe una fuerte defensa de la virginidad de María y el Corán, en el cuarto libro, atribuye la condena de los judíos a su monstruosa calumnia en contra de la Virgen María. María entonces es para los musulmanes la verdadera Sayyida o señora. El único posible serio rival de ella en su credo sería Fátima, la hija del mismo Mahoma. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma escribe: «Tú serás la más bendita de las mujeres en el paraíso, después de María». En una variante del texto, Fátima dice: «Supero a todas las mujeres excepto a María». Esto nos lleva a nuestro segundo punto, es decir, ¿por qué la Santísima Virgen en este siglo XX se habría revelado a sí misma en el pequeño pueblo de Fátima, para que todas las generaciones futuras la conocieran como Nuestra Señora de Fátima? Nunca pasa nada del cielo si no es con una fineza de todos los detalles. Quizás entonces la Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como promesa y un signo de esperanza para el pueblo musulmán, y como una garantía de que, al mostrarle su mucho respeto, algún día acepten a su divino Hijo también. La evidencia para apoyar estos puntos de vista se encuentra en el hecho histórico de que los musulmanes ocuparon Portugal durante siglos. En el momento en que finalmente fueron expulsados, el último jefe musulmán tenía una hermosa hija con el nombre de Fátima. Un joven católico se enamoró de ella, y por él, ella no solo se quedó cuando los musulmanes se fueron, sino incluso abrazó la fe. El joven esposo estaba tan enamorado de ella que cambió el nombre de la ciudad en la que vivió a Fátima. Así, el mismo lugar donde la Virgen apareció en 1917 tiene una conexión histórica con Fátima, la hija de Mahoma. Los misioneros en el futuro cada vez más ven que su apostolado entre los musulmanes será exitoso en la medida que ellos predican a Nuestra Señora de Fátima. María es la que lleva a Cristo, trayendo a Cristo a la gente antes de que el mismo Cristo haya nacido.
En cualquier esfuerzo apologético siempre es mejor comenzar con lo que la gente ya acepta, porque los musulmanes tienen devoción a María. Los misioneros deben quedarse satisfechos simplemente ampliando y desarrollando esa devoción con la plena conciencia de que la Santísima Virgen guiará a los musulmanes el resto del camino a su divino Hijo. Una hermosa reflexión del arzobispo Shin, y que sin duda podemos esperar que sucederá. Sin embargo, las relaciones son mucho más tensas entre los cristianos y los musulmanes hoy en día que en 1952. Las conversiones en el mundo musulmán. La historia de la Virgen de Guadalupe tiene su paralelo en muchos aspectos en las actuales tensiones con el mundo musulmán. En muchos países musulmanes, hoy las conversiones no son masivas, como lo fueron en México hace 500 años. Parte de la razón de esto es una fuerte aversión a la cultura occidental, de donde el catolicismo viene. Otra razón incluye muchos supuestos agravios y maltratos que los musulmanes dicen tener de estadounidenses y occidentales. Finalmente, un factor importante es el miedo. Salir de la fe musulmana significa que es probable que te maten en muchas partes del mundo musulmán. Por lo tanto, es una combinación de una amplia cultura de aversión, presuntos agravios y miedo que mantienen bajas las conversiones. María superó todas estas brechas similares entre los aztecas y los misioneros cristianos, pero ¿podría María también ser ese puente hoy cuando lagunas similares nos dividen? El tiempo dirá, pero uno de sus mayores títulos modernos es Nuestra Señora de Fátima, pero es claro que hay varias coincidencias. La luna. Es significativo que la luna creciente sobre la que María está en la imagen de Guadalupe. En los tiempos modernos, la luna creciente es el símbolo del Islam. La Madre María de Guadalupe, por la gracia de Dios, venció y superó la falsa religión de los aztecas con amor y humildad. ¿Podría esta luna creciente, que se encuentra también en la Virgen de Guadalupe, apuntar a nuestro tiempo a la luna creciente del Islam? ¿Podría indicar que las victorias de María, por la gracia de Dios, no han terminado? Tal vez podamos esperar que lo que la Virgen de Guadalupe fue para el pueblo azteca de México, la Virgen de Fátima lo sea para la población musulmana del mundo, pero seguramente de una forma diferente, no tan explosiva como en México. La devoción actual a María de los musulmanes. Los musulmanes hoy día manifiestan la reverencia a María que Shin describe en 1952. Se ven a algunas personas en atuendo musulmán en alguna iglesia católica frente a la Virgen de Fátima, pero uno no está seguro de que hayan ido a rendir homenaje a María o simplemente en un tour. Probablemente los católicos deberían tener cuidado antes de presumir mucho de lo que los musulmanes hoy en día piensan de María. Las líneas del Corán que cita Shin son impresionantes, pero eso quiere decir que los musulmanes las conozcan bien o las interpreten como quisiéramos. Por lo tanto, hay que buscar información. Es sorprendente que María haya aparecido en una ciudad llamada Fátima. Seguramente esto no es una mera coincidencia, y como Shin acertadamente señala, el cielo no hace nada sin propósito. No debemos dejar pasar este detalle. Es muy claro que Nuestra Señora de Fátima tiene un sonido diferente cuando pensamos que Fátima es más que un lugar. Fátima es la hija de Mahoma y la mejor mujer del Islam. Nuestra Señora de Fátima suena y se siente muy diferente cuando se piensa en este contexto de persona, no en un lugar. Es muy significativo. Parece claro que María vaya a jugar un papel importante en los próximos años, ya que el conflicto musulmán-cristiano probablemente crezca más nítidamente. Tal vez, como nota Shin, será el puente que une dos culturas muy diferentes, la madre común que haga hablar a sus hijos. En estos momentos, esta conexión parece poco aceptada, incluso por el Vaticano.